el CEPS con Jesús de Nazaret, Memoria Siembra Liberadora, y ver un poquito la invitación de vivir y experimentar un proyecto liberador, inspirado obviamente en nuestro Padre Dios con entrañas de madre. Entonces, ahora, sí, a mí me parecía, estuvimos haciendo un plenario, estuvimos compartiendo, pero creo que como algunas preguntitas también para que decanten en cada uno de nosotros. Preguntarnos en qué consiste este proyecto liberador de Jesús, o en qué consiste el proyecto liberador. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus características? Seguramente si recordamos lo que fuimos compartiendo en el plenario, están muchas de ellas, porque las vamos viviendo, las vamos plasmando, las vamos haciendo vida en nuestras comunidades. Pero también, ¿cómo lo vamos realizando ese proyecto liberador? Que no son solo actitudes, sino que también tiene que ir acompañado de un amasar ese proyecto liberador. Es poner cuerpo, alma, corazón en ese amasar, ese proyecto liberador. Y me parecía también una linda pregunta para que nos ayude a seguir en esta búsqueda y en este caminar y en este hacer memoria. Bueno, nuestra sed, ¿son signos de este proyecto? Nuestra sed, nuestras comunidades eclesiales, ¿son signos de este proyecto liberador de Jesús? Como para que lo vayamos rumiando. No, tal vez ahora no van a alcanzar los tiempos, ¿verdad? Pero sí para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Seguirlo dándole vuelta. Tal vez por los colores y la luz natural nos llegamos a ver con claridad, pero ahí yo ponía proyecto liberador y que tiene como dos manos o dos brazos, que uno es la palabra de Dios, la experiencia del pueblo de Dios, un pueblo que hace experiencia en el camino, en el andar, en la búsqueda, y esa búsqueda impregnada por la liberación, por buscar lo justo y lo verdadero para todos. Y la otra mano, digamos, la otra pata, es nuestra experiencia hoy. O sea, nuestras experiencias hoy, repito lo que decían las preguntas, que tienen que ver con nuestras experiencias de comunidades eclesiales de base. Algo a la luz de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios, este proyecto liberador tiene su raíz, ¿no? En un texto de Éxodo, del libro de los Éxodos, ¿no? En el capítulo 2, versículos 23 en adelante, donde ahí lo leo: pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto, los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, este Dios que escucha, este Dios que aparece mucho con el nombre Yahvé, que es ese Dios que está, ¿no? Le dice a Moisés: yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Para el pueblo judío, la palabra él está referido a Dios, a Yahvé, Dios liberador. Entonces, yo soy el que soy. Yo soy ese Dios liberador, ese Dios que está, ese Dios que hace una alianza, hace un pacto, hace un vínculo y que quiere lo mejor para vos. Yo soy el que soy.
Por lo tanto, es ese Dios que está en medio de su pueblo, porque escucha el clamor. Y escucha el clamor de sus hijos, de sus hijas. Y un clamor que moviliza. No es un clamor indiferente a Dios, sino que, me animo a decir, como que lo interpela a Dios, ese clamor. Por lo tanto, es ese Dios, ese Yahvé, que acompaña, que sostiene la vida de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas, que contiene, que abraza, que contiene y abraza la vida de todos y de cada uno. Pero también es un pueblo, es un Dios que desafía a caminar, a no quedarse lamentándose, sino que es un Dios que desafía a la búsqueda de horizontes nuevos. Y ese Dios que va acompañando y va alentando. Por lo tanto, pensando en ese tiempo, el sistema dominante de ese tiempo no podía concebir que Dios escuchara el clamor de su pueblo, porque se atravesaba un montón de tensiones, ¿no? Los distintos dioses y también toda una jerarquización de poderes y demás, donde para ellos, para los poderosos de turno, bueno, decían: Dios no puede escuchar, porque Dios no es para escuchar al clamor del pueblo. Pero el pueblo siente lo más profundo que no puede aceptar eso porque sí. No puede aceptar la esclavitud, la opresión porque sí. Entonces también hay, de alguna manera, y lo digo muy rápidamente, un ir limpiando la mirada de Dios. No es ese Dios que oprime, sino es el Dios que libera. Y por lo tanto el pueblo tiene que ir haciendo ese caminito de pasar de un Dios lejano a un Dios cercano, a un Dios que alienta, que contiene, que acompaña la vida y que quiere la liberación de su pueblo. Ese proyecto de Dios es libertador, que rompe con esclavitudes, que rompe con fronteras. Y por lo tanto, ese pueblo que clama hace memoria de esa invitación que Dios le hace a Abraham. Ponía ahí el texto del Génesis 12, sal de tu tierra. Tiene que ver con esta invitación a no quedarse y a no agachar la cabeza, sino a buscar esa tierra de libertad. Y más o menos se va entendiendo algo. Qué buenos que son, ¿eh? Claritos. Bien, acá está el texto, es Génesis 12, por si ayuda por ahí, para después lo anotan, lo releen en su casa, ¿no? Donde leo las primeras letras, palabras. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré, ¿no? Génesis 12, 1, 4. Este proyecto liberador, como todo en la vida, tiene sus flaquezas, porque es un proyecto que Dios propone e invita a su pueblo a vivir. Y una de las primeras señales o flaquezas que ese proyecto tiene, ese proyecto liberador, es que cuando aparece el empobrecido, o sea, hay situaciones, realidades que van empobreciendo a muchos. Entonces quiere decir, esa liberación, esa igualdad y esa justicia no se está viviendo, no se está plasmando, sino que entramos en una situación donde muchos se empiezan a padecer.
a padecer privaciones, a sufrir hambre, a ser esclavos, donde no hay vínculos de igualdad, sino que las cosas de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el mismo hecho de existir un empobrecido es una denuncia de parte de Dios, que cuestiona a todo un sistema. Y uno podría decir, ¿por qué denuncia? Porque Dios no quiere la injusticia, no quiere el maltrato de la vida, porque Dios es un Dios de la vida, con entrañas de madre, donde se le moviliza un montón de sentires en favor de la vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces, me parecía lindo también que, así como vimos algunos textos del Génesis, del Éxodo, la invitación de ir plasmando ese proyecto liberador del pueblo de Israel, el pueblo que camina, el pueblo que busca, también los profetas se hicieron portavoz, como se han hecho portavoz los profetas de estos tiempos. Así, el pueblo de Israel también tuvo hombres y mujeres que sentían en su corazón ese anunciar y denunciar todo aquello que no generaba vínculos de igualdad, que no generaba justicia. Entonces, los profetas son portavoz de aquellos que eran silenciados. Y también esa voz de Dios que clama en el pueblo, en sus hijos y en sus hijas. Pero bueno, como lo conocemos, y esto lo estoy diciendo muy rápidamente, esta voz de los profetas también fue silenciada por todo un sistema político, económico, religioso, donde fue también buscando su propio beneficio, y donde el pueblo tuvo que atravesar una y otra vez tanta opresión a lo largo de la historia, ¿no? Y donde aparecieron tantos reyes y faraones y destrucciones, y el pueblo que es exiliado, el pueblo que es arrancado de lo que le da identidad y es llevado a otra tierra y esclavizado también, y donde volvieron otra vez a su tierra. Lo que así muy rápidamente hablamos y escuchamos con la palabra exilio. El pueblo que es perdido, rasgado de lo aquello que le da identidad, el encuentro, la tierra y el espacio de oración. Pero ese proyecto que fueron encarnando un pueblo también lo hace visible Jesús, lo hace vida o reflejo. Ese proyecto que encarna Jesús en su tiempo también es una voz que denuncia a ese sistema que generaba no libertad, donde denuncia y va anunciando la buena noticia, donde trae una palabra distinta a la que se decía en esos tiempos. Aparece en los evangelios, nos enseña de una manera distinta al resto. O sea, la propuesta de Jesús iba desde la humanidad y no tanto del adoctrinar, sino de la humanidad, rescatar, digamos, usando esta palabra, lo humano de cada uno y no adoctrinar, como sucedía en esos tiempos, donde el adoctrinamiento era para alejar a Dios y Jesús le venía a decir: Dios te ama.
Dios está en tu vida, Dios está en tu corazón. Y por eso aparece Jesús hablando con tantos, regalando tiempo para preguntar: ¿qué era lo que te está pasando? ¿Qué es lo que necesitas? Hoy a la mañana escuchábamos el texto en la oración, donde Jesús presenta su proyecto, ¿no?, en la sinagoga, Lucas 4. Entonces ya comparte Jesús, que dice: fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura y leyó el texto de Isaías. Pero ese texto tiene varios enfoques. ¿A dónde está dirigida esa mirada y esa opción de Jesús? ¿Hacia dónde está? A los cautivos, a los oprimidos, los pobres y los ciegos. Ahí está como el núcleo, a mi modo de ver. No es absoluto, pero creo que ahí está el núcleo donde Jesús hace una opción bien clarita. A los no tenidos en cuenta, ahí está: los ciegos, los cautivos, a los que no tienen un lugar. Ese proyecto liberador de Jesús desenmascara un sistema, porque opta por los que quedan al margen del camino, que son muchos, como pasa ahora, como pasa en estos tiempos. Muchos quedan al costado del camino, o muchos no tienen un lugar. Jesús desenmascara ese sistema que dejaba a muchos fuera de las posibilidades, que había que tenerlos lejos. Ahí Jesús va y los vuelve, usando esta imagen, a colocar en el camino. Y tenemos muchos textos en el Evangelio que aparece Jesús yendo de camino, se va encontrando precisamente los que están de lado y los mira, los invita a ir por ese camino, que para algunos y para muchos eso incomodaba, porque claro, se veían cuestionados. Entonces incomodaba, desenmascara, saca la careta, la máscara de un sistema que no favorecía la vida, por lo menos la vida para todos, la vida en igualdad. Algunos sí, se llenaban los bolsillos, se llenaban las panzas, a costa de que muchas panzas eran enflaquecidas. Hoy también sucede algo así. Otros nombres, otras realidades, pero sigue sucediendo también un sistema, pongámosle el nombre que quieran, que vamos a hablar, pero que genera marginación, que genera exclusión, donde las posibilidades no son para todos iguales. No son. Bien. Después me parecía que este mensaje que hace Jesús y este proyecto de Jesús, ahí un poquito más arriba, en el color amarillo, supuse que Jesús y su mensaje precisamente es provocativo, provoca. No pasa indiferente. Genera, digamos, aceptación o rechazo, provoca. No es algo que pasó y quedó ahí, sino que provocó algo. Ah, si lo conocemos y nos va a venir a decir tal cosa, está provocando. Porque obviamente esa propuesta genera esto, provoca o una u otra cosa. Aceptan, digámoslo así, o rechazan. Y me parece algo interesante y lindo dentro de este proyecto. Yo
pongo como algunos textos, no quiere decir que esto de la Biblia sea lo único de los nuevos, de los evangelios, ¿no? Solamente me parecía alguno. Por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿no? En Lucas, ¿no? Pero podemos tomar también sus paralelos. O también en este encuentro y esta imagen que nos cuenta Jesús, el rico, ¿no? Y el pobre. Que el pobre tiene nombre. Lázaro. El rico no tiene nombre. ¿Por qué será que tiene nombre el pobre? ¿Por qué les parece? ¿Por qué más le parece? Porque es persona, porque es hijo, porque es tenido en cuenta, porque es digno esa persona, digna esa persona, tiene nombre, porque para Dios tienen nombre, tenemos nombre ante Dios, no somos un número, sino que somos cada uno con una historia en particular, pero somos. Entonces Lázaro es plenamente escuchado también por Dios, porque ahí está en él también su dolor. Ese Dios que es compasión, que siente con el otro, que se hace carne de la vida y de la historia de su pueblo, que no es el Dios que está escondido, que a veces también nos enseñaron, ¿no? Había que mirar para arriba para encontrarlo a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor. Después me parecía, para que nos ayude, como algunos textos que aparecen en el Evangelio de Mateo, dos textos, como solamente, nada más, que son como los gritos, ¿no? Donde uno es los lugares, ¿no? ¿Se acuerda ese texto que dice que se le acercaron dos y le dijeron a Jesús, che, ¿no podés conservar un lugarcito, uno a tu izquierda, otro a tu derecha? O sea, ¿no? Como irse acomodando. Y Jesús les sale que el que quiera ser grande, que se haga servidor. No les dice, vengan, sí, vénganse, ¿no? Sino que invita al servicio, a estar al servicio del otro. Desde ahí vas a ir construyendo y cultivando algo diferente, pero no acomodándote. Y el otro texto que aparece también en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan, cumplan lo que ellos les dicen, pero no sigan sus obras, ¿no? Atan pesadas cargas, dogmas, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren ni moverlo ni con el dedo, o sea, no hacen la mínima intención de nada. Lo digo así rápidamente y muy ligeramente, ¿no? Esa no es la propuesta que Jesús encarna del proyecto liberador. Encarna el servicio, encarna la igualdad, la fraternidad, la solidaridad. Bueno, ahí en esa vuelvo a poner los textos, seguramente tenemos mucho más. El Evangelio, todos los Evangelios son expresión de esa comunidad que se nutre, que anima la fuerza de ese soplo de su espíritu, pero que va y anuncia. Entonces, a la luz de esos textos no aparecen porque sí, la comunidad, por lo menos de Mateo, que cito ahí, eso no, si está, digámoslo así vulgarmente, por algo es. Seguramente que en la comunidad había alguno que se creía que ya por encima del otro, que se creía que había que imponerle cosas para estar bien y nada más. La comunidad de Mateo necesita, a la luz de la experiencia del resucitado, hacer memoria. En la Biblia es importantísimo el hacer memoria, porque no es olvidarse,
sino es decir, aquello que vivimos, ¿qué nos está diciendo hoy? ¿Y a qué nos invita? Entonces, la comunidad de Mateo necesita hacer memoria una y otra vez de esta invitación que hace Jesús, ser servidor y vivir en la fraternidad y la igualdad, no imponer cosas pesadas a los demás y nosotros nos quedamos como mirando la cosa desde otro lugar, que a veces también nos puede pasar, Esto no pasó solo en aquellos tiempos, en estos tiempos también nos puede pasar. Hay que, ¿no? Y le agregamos. Mientras que el otro lo haga, yo me quedo cómodo. Y solamente remarcar algunas que me pareciera lindo. Tomé algunas pistas del Evangelio de Marcos como algunas cosas fundantes, ¿no? Precisamente eso, formación en la comunidad, hacer conciencia o tomar conciencia de lo que se vive, una conciencia crítica, combatir el poder liberando al hombre, o sea, liberar al hombre de toda esclavitud. Los evangelios aparecen las personas que están poseídas y que asustan, pero hay que liberar al ser humano, recurso que el evangelio también va utilizando para decir, hay situación de opresión, hay dominación, el pueblo necesita liberarse. Restaurar y salvar la vida del pueblo, ser misioneros, ir al encuentro de los marginados, y algo muy hermoso que dice al final el Evangelio de Marcos, casi al final, vayan a Galilea, volver a reencontrarse, a conectarse con ese primer amor, porque en Galilea llama a Jesús, ¿no? Y dice vamos. Entonces volver a encontrarnos con ese Jesús que desde Galilea, desde las periferias, es que llama, invita a hacer un camino de discípulos, un camino de discípulos, que es un camino desde la igualdad. Ya termino, quédense tranquilos, Una mirada muy rápida, ya también lo dijimos, yo no estoy dando clases, solamente compartiendo. Quiero esto que quede claro como el día que tenemos. Solamente compartiendo una mínima reflexión. Y me gustaba traer en este tiempo que como iglesia celebramos el camino de Medellín, los 50 años, donde Medellín rompe con un modelo de iglesia de la cristiandad. Después lo podemos preguntar, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Como decimos el Vaticano, pero ¿qué fuimos haciendo a lo largo de la historia? Porque en los libros puede ser muy lindo. La cuestión es cuando lo traemos a la vida cotidiana. Entonces, rompe Medellín con ese modelo de cristiandad, ¿no? Esa cosa alejada, perdida. Acoge en América el Concilio Vaticano, vuelve a su fuente, invita a volver a su fuente, a las raíces, a la experiencia. Puse ahí solo el texto de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 42, pero vuelve, hace una invitación de nutrirnos de la experiencia de esas primeras comunidades seguidoras de Jesús, pero una comunidad que sale, que va al encuentro para encontrarse con Jesús sufriente en la realidad. A veces lo vamos solamente a tener en cuenta dos textos solamente que dicen esta realidad sitúa a los laicos latinoamericanos ante el desafío de un compromiso liberador. La vivencia de la comunión que ha sido llamada debe encontrarlo el cristiano en su comunidad de base. Es el texto que se leyó en el transcurso de la mañana. Esto está en Medellín. Y después
el texto que ya hemos escuchado muchísimas veces, 15:10, ¿no? Célula eclesial, estructuración eclesial y foco de evangelización, ¿no? Y rápidamente, me parecía que no podíamos quedar solo con Medellín, aunque estemos en los 50 años, sino también unido a eso, lo que dicen la Conferencia de Puebla, ¿no? Donde también en sintonía, ¿no? Nuestros documentos tienen una sintonía, pero tienen una invitación, ¿no? Y donde también habla de las comunidades eclesiales de base, donde recoge la experiencia, ¿no? Su fuente de nacimiento de los ministerios, las comunidades que se multiplican, son fermento y son foco de evangelización. Los rostros, de los Cristos de hoy, ¿no? En Puebla, donde también Aparecida los toma y agrega algunos más. Y no agrega porque sí, sino que agrega por la realidad en la cual se está viviendo en nuestros países de América y el Caribe. Y Santo Domingo nombra, porque vieron que a veces decimos Santo Domingo, que también fue otra de las conferencias, también hace alusión a las comunidades de base, haciendo memoria, ¿no? Y diciendo que son células vivas de la parroquia, con una proyección universal y misionera. Lo que decía de Aparecida, que fue en Brasil, esta es más reciente, en el año 2007. Bueno, en continuidad y en la línea de Medellín, Puebla, Santo Domingo ahí arañando. Santo Domingo tiene otra, pero no vamos a hablar ahora, tiene otra lógica, a mi modo de ver. Y Aparecida también invitando a las comunidades eclesiales de base. Después estaría bueno que pongamos también la mirada en algunos puntos, que no lo vamos a hacer ahora, quédense tranquilos. 179 y 180, 178 también. Los toma de Puebla los rostros, ¿no? Y habla de víctimas del tráfico de las personas, de los enfermos de HIV, de la violencia, constatando que esa realidad se sigue prolongando en nuestros pueblos. Y si miramos a nuestro hoy, como les decía, era una mirada, la palabra, los documentos, así muy rápidamente de nuestras conferencias, y mirar nuestro hoy como comunidades, este proyecto liberador de Jesús. Por lo tanto, ese proyecto, el gran desafío es seguir sembrándolo. Seguramente que lo estamos haciendo, pero no nos podemos contentar con eso. Tenemos que seguir anunciando, sembrándolo, dándolo a conocer. Pero dándolo a conocer, si me permiten esto, desde el sentirnos iguales. Porque a veces creo que nos pasa, nos puede pasar, o el riesgo es que yo voy a compartirte algo porque yo sé y vos tenés que escucharme. Y yo no creo que esa sea la forma. Yo me acerco, me encuentro, te comparto algo que para mí es significativo, que me da sentido. Tal vez a vos también te pueda dar sentido. Y juntos vamos amasando ese camino. Ofrecemos la propuesta, no se impone, ¿no? Como el reino. Jesús ofrece la propuesta del reino, no le impone. Crear red y fraternidad, nutrirnos, compartir experiencias, y ahí vamos haciendo camino que nos invita precisamente a un compromiso, pero un compromiso que es liberador, proyecto liberador, proyecto de vida, para que haya vida
y vida en abundancia, que ya lo dice Jesús en el Evangelio. Comunidades insertas en el medio donde estamos, nuestras realidades, múltiples realidades, los que estamos aquí, pero tenemos que estar ahí, tener los pies, el corazón, para hacer creíble esta propuesta del reino, para hacer creíble este proyecto liberador, para que no sea una palabra más, sino que sea vida enraizada. Ser semilla, fermento, pan compartido, pan que genera encuentro. Y no estoy solo haciendo alusión a la Eucaristía, sino al pan que compartimos en la mesa, al pan de vida, al pan de la palabra, el pan del seguir buscando lo justo, lo verdadero para todos, el pan de la dignidad, el pan del trabajo, el pan de la justicia, el pan de la verdad. También invitados a seguir amasando como comunidad ese pan. Y la tenemos ahí, más grande, la brújula, ¿no? Estamos invitados a hacer brújula. Las comunidades, ¿no? Tendremos que ir muchas veces como afinando por ahí la puntería para dónde vamos. Pero estamos invitados a hacer brújula que orienta, que suma, que acompaña y que alienta la vida de otros también. Y por último, pueden respirar porque ya estamos terminando. Y por último, para que, no para la tarea de la casa, así como comenzamos con algunas preguntitas, tal vez para que nos llevemos, para seguir rumiándolo, ¿no? Este proyecto, ¿a qué nos desafía? Este proyecto de Jesús, ¿a qué nos desafía? La dimensión personal, como comunidad. ¿A quiénes tenemos que ir? ¿A dónde tendremos que ir a encontrarnos con nuestros hermanos? La propuesta de Jesús, cuando manda a los discípulos, es concretita, ¿no? Y además, ¿qué tenemos para compartir con nosotros? ¿Qué buenas noticias tendremos para compartir con nosotros? Creo que son algunas preguntas para que nos ayuden a seguir como los discípulos de Maús, que iban compartiendo lo que habían vivido, bueno, que vayamos también compartiendo en nuestro caminar. Bueno, hasta aquí. Solamente repito, esto no quería ser una clase ni de historia, ni de geografía, ni de Biblia, porque no lo soy biblista, no soy especialista en nada de la iglesia, soy un discípulo de Jesús, que aprende cada día, que goza de esta propuesta de Jesús, y bueno, quería compartir con ustedes algunos pincelazos. ¿Vieron? Cuando pintamos pasamos por pincelazos, por ahí alguno bien y por ahí el otro no, pero lo vamos haciendo juntos. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.